Bienvenidos al Intento Vida. Vamos a empezar este programa conociendo a Juan Antonio Polo, que forma parte de lo que es el Consejo Internacional Oleícola y nos va a hablar de tanto el aceite de oliva como los olivares en España y en el mundo. Vamos a conocer un poquito más. La realidad es que en la producción de aceite de oliva en los últimos 35 años, desde que se tienen registros oficiales a principios de los años 90, podríamos decir que prácticamente se ha duplicado. Incluso podríamos estar hablando que la última campaña, la campaña 2024-2025, es una campaña histórica hasta el punto de que se han alcanzado los 3.500 millones de toneladas de aceite producido. ¿Cuáles son hoy los principales, si tuviéramos que hacer un balance, cuáles son los principales issues a favor de la producción y cuáles aquellos a resolver a nivel internacional? Primero, desde el punto de vista productivo. Sabemos hoy en día que la persona que consume un producto alimentario se rige su comportamiento por 4 macro tendencias, que podríamos decir. La primera gran tendencia es que una persona hoy en día, cuando consume un producto alimentario, quiere estar convencido, quiere estar seguro de que ese producto alimentario es seguro y es sano. Y además que es saludable, es decir, que no le va a provocar ningún problema de toxicidad, con lo cual es importante garantizar la seguridad alimentaria en la producción. En segundo lugar, que es un producto que no tiene ningún elemento pernicioso, perjudicial para su organismo. Pero en tercer lugar, aparece un nuevo componente y es que les pedimos a los alimentos que además generen un efecto positivo en nuestro organismo. La segunda gran tendencia identificada es que el consumidor quiere consumir de manera sencilla, quiere consumir alimentos que sean fácilmente elaborables, que no le consuman mucho tiempo en la elaboración, que no le resten tiempo a otras actividades. Vivimos en un mundo cada vez quizás más rápido y que dedicamos poco tiempo y queremos que el poco tiempo que dediquemos a la alimentación sea un tiempo importante, un tiempo de calidad. En tercer lugar, el consumidor hoy en día quiere también saber que cuando está consumiendo un producto alimentario ah, quiere estar tranquilo en que ese producto ha sido producido siguiendo unos estándares de cumplimiento legal en cuanto a las condiciones laborales de las personas que desarrollan ese trabajo, eh, respetando el entorno en el que ese producto se está elaborando, garantizando la economía social en el origen de ese producto. Es decir, estamos hablando de compra consciente. Y el cuarto vector de compra o la cuarta macro tendencia es que quiere conocer la historia que hay alrededor de ese producto. El consumo alimentario o el consumo de alimentos hoy en día está evolucionando hacia un consumo experiencial. Es decir, cuando una persona adquiere un alimento en un comercio y lo lleva a su casa a consumir o lo consume en un establecimiento gastronómico, quiere conocer la historia que hay detrás de ese alimento. Pues bien, si analizamos esas 4 macro tendencias, el aceite de oliva virgen extra impacta directamente en esas 4. En primer lugar, estamos hablando o tenemos delante la grasa vegetal, la mejor grasa vegetal que una persona, que un ser humano puede consumir, gracias a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y beneficiosas para el sistema cardiovascular. Es decir, es un producto seguro porque cumple unos estándares de calidad y de producción y de trazabilidad eh, robustos. Es un producto beneficioso para su salud. Es decir, primera tendencia, el aceite de oliva virgen extra la cumple perfectamente. Segunda tendencia, el aceite de oliva virgen extra se produce en un entorno natural
hoy en día que ocupa 11 millones de hectáreas a lo largo del mundo, que es el olivar, que a nosotros nos gusta considerarlo como un bosque bien mantenido por el ser humano, un bosque en el que el agricultor entra continuamente a cuidarlo, a mantenerlo y a mimarlo. Es decir, un bosque que es un pulmón para nuestro planeta, un bosque que es capaz de absorber en términos medios 4,5 toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlo de manera estable tanto en la estructura vegetativa del árbol como en el suelo, con lo cual estamos contribuyendo a reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y, por tanto, a convertirnos en una herramienta eficaz para combatir el calentamiento global. En tercer lugar, detrás de una hectárea, detrás de un olivo, hay una persona, hay una familia, hay una forma de vida, hay una cultura, hay una comunidad, hay una historia. Todo esto permite trasladar el concepto de experiencia y de historia dentro de una botella de aceite de oliva virgen extra al consumidor. Tercer vector. Y el último es la simplicidad de uso. Simplemente desenroscando el tapón de una botella de vidrio o levantando el tapón en el caso de un PET o de una lata, el producto se incorpora a cualquier tipo de alimento, a cualquier tipo de receta y se consume directamente. Es decir, la simplicidad de consumo de nuestro aceite de oliva es inigualable. Por tanto, tenemos ante nosotros un producto que es un tesoro desde el punto de vista de la satisfacción de las expectativas del consumidor de productos alimenticios. Pero este producto hoy en día solo representa el 2% del total del consumo mundial de grasas vegetales. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un potencial de crecimiento indescriptible, es decir, brutal. Pero necesitamos ser capaces de trasladar todo este relato al consumidor. Y esta tendencia la estamos observando en los últimos años, donde los principales crecimientos de consumo de aceite de oliva en el mundo están ocurriendo en zonas donde tradicionalmente no se consumía este producto. Es decir, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que cuando un consumidor descubre el aceite de oliva, se enamora y lo quiere en su casa, y lo quiere en su gastronomía, y lo quiere en su restaurante. Es decir, eh, necesitamos ser capaces de trasladar estas cuatro ideas, la asociación entre salud, beneficios para la salud humana, beneficios para el planeta y este relato de historia, de vida en torno al aceite de oliva, para que el consumidor se enamore de esta grasa que es la mejor grasa que una persona puede consumir. Bueno, Pero, sí, perdón. no, estaba hablando de los aspectos positivos. Sí, 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 lo escucho, lo Eh, escucho. no, pero por favor, Quería, interrúmpame cuando considere no, oportuno, claro. quería un simple paréntesis, porque usted habló de nuevos espacios donde se comienza a consumir el aceite de oliva, que quien lo adopta no quiere dejarlo. ¿Cuáles son? ¿Están identificados esas zonas Sí, del planeta? ¿Cuáles son esas nuevas zonas? bueno, históricamente Estados Unidos ya se ha convertido en el principal consumidor de aceite de oliva en el mundo, pero vemos como otros lugares en el mundo, como pueden ser, por ejemplo, China, como pueden ser India, como pueden ser Japón, están empezando, son culturas muy lejanas de la cultura mediterránea, de la cuna del aceite de oliva, que sin embargo están empezando a descubrirlo y sus crecimientos en términos de tendencia de consumo son exponenciales. Está clarísimo. En la Argentina, hago otro paréntesis muy pequeño, a pesar de ser un importante productor y tener al menos dos regiones que producen olivos Ujú. e industrializan aceite de oliva, la zona de La Rioja, que lleva ese nombre justamente por La Rioja, España, así como también en la zona de Cuyo de la Argentina. A pesar de la importante producción, es más lo que se exporta que lo que se consume. Se estiman unos 160 gramos per cápita y por año. ¿Cómo se incentiva ese consumo? ¿Cómo se impulsa, sobre todo usted que tiene tanta experiencia en el COI? Para nosotros es fundamental la comunicación.
al consumidor. Y al consumidor se le educa desde pequeño, desde pequeñito. Si conseguimos que por ejemplo, en la escuela, en los colegios, los niños y las niñas aprendan a incorporar el aceite de oliva en su dieta, que entiendan que eh, ponerle un poquito de aceite de oliva a un yogur, por ejemplo, es un desayuno espectacular porque aporta proteína, proteína láctica, aporta polifenoles, aporta antioxidantes. Si conseguimos educarle en que consuman ensaladas con un poquito de aceite de oliva en fresco, es decir, conseguimos ir educando a las nuevas generaciones en este tipo de consumo, está claro que el consumo a largo plazo se verá mejorado. Pero en el muy corto plazo, un canal que es interesantísimo es el canal gastronómico. Es decir, quizás no hemos sido capaces de todavía comunicar a los referentes gastronómicos, me refiero a chefs de reconocido prestigio, o a la incorporación del aceite de oliva en las dietas de, por ejemplo, de los colegios o de los hospitales o de los centros públicos. Es decir, toda esa labor hay que hacerla, en nuestra opinión, evidentemente de manera conjunta, de manera estratégica, y aquí el COI pues está a disposición de toda la comunidad internacional para apoyarlo, pero también hay que hacerlo localmente, porque nadie mejor que quien está sobre el terreno conoce los mejores canales para trasladar esa comunicación. Juan Antonio, ¿cuáles son las principales zonas olivareras en el mundo hoy? Bueno, obviamente la cuenca mediterránea Ujú. aglutina un porcentaje altísimo de la producción mundial, con los principales países históricamente productores. La Unión Europea representa aproximadamente depende de la campaña, entre un 60 o un 65% de la producción mundial, y ahí pues nos encontramos pues Grecia, Italia, Portugal, eh, Grecia, Italia, Portugal y España, principalmente, pero sin embargo, en la cuenca mediterránea sur, el crecimiento de Marruecos es muy interesante, el crecimiento de Túnez es muy interesante también. Por ejemplo, en Turquía está apareciendo en los últimos años un crecimiento productivo importante derivado de la incorporación de nuevas plantaciones en seto que están incrementando su producción, y aparecen fuera de la cuenca mediterránea nuevos países productores que son muy interesantes, como puede ser el caso de Argentina, como puede ser el caso de Brasil, como puede ser el caso de Australia, por ejemplo, a los que como puede ser el caso de Perú, a los que hay que tenerles muy en cuenta, porque el potencial de desarrollo del cultivo en estas zonas, con variedades muy bien adaptadas ya a esa climatología, puede ser muy interesante en los próximos años. Una pregunta agronómica. ¿Cuántos años de vida en promedio tiene un olivo? Pues si me permite la broma o la coloquialidad, como ¿Sí? decimos en Por España, supuesto. yo estudiaba mi carrera de ingeniero agrónomo en la Universidad de Córdoba en los años 90. Y en los años 90, creo que fue en 94, 93, 94, se realizaron las primeras plantaciones de cultivos superintensivos en la península ibérica. Y nos decían en la carrera que la vida media de un cultivo en superintensivo era entre 10 y 15 años. Bien, pues yo le puedo decir que esos olivares que fueron plantados en los años 90 en la península ibérica, hoy siguen produciendo a velocidad de crucero. Es decir, su producción no se ha visto disminuida. ¿Por qué? Porque las técnicas de formación, y cuando hablo de formación hablo de poda, las técnicas de arquitectura de la planta han experimentado un crecimiento en conocimiento importantísimo. Y el mantenimiento de la planta a través de una poda adecuada es lo que garantiza el mantenimiento de la productividad del árbol a lo largo de los años. No podemos olvidar que hoy en día existen en el mundo
olivos milenarios que siguen produciendo aceitunas. Es decir, que el olivo genéticamente es una planta resiliente, es una planta duradera y es una planta que permite mantener unos niveles de productividad adecuados muchísimos años. Abusamos de su tiempo, pero seguimos preguntándole, aprovechando que usted es agrónomo, que además es especialista en la cuestión del medio ambiente y que Argentina es un país eminentemente agrícola-ganadero y estas temáticas son centrales para nosotros. Entonces le consulto, ¿qué características agronómicas de suelo debe tener una zona para que se desarrolle de manera apta el olivo? En la Argentina, ya le digo, una es una zona árida y la otra también y muy calurosa. Bueno, en primer lugar, el olivo es una planta resistente y resiliente. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Es una planta que soporta muy bien los climas áridos, ¿de acuerdo? Sí. Y además es una planta que se recupera muy bien después de fenómenos de estrés de cualquier tipo, tanto biótico como abiótico, es decir, estreses producidos por una enfermedad o por un patógeno, o estreses abióticos producidos por una sequía, por una alta temperatura. Con lo cual, creo que la respuesta más adecuada que puedo darle es identificar cuál es la variedad más mejor adaptada a la climatología en donde se quiere implantar el cultivo. ¿De acuerdo? Porque no es un cultivo que tenga unas necesidades muy críticas de profundidad de suelo o de Claro. tipología de suelo. Es decir, encontramos olivares en productividad en suelos heterogéneos de todo tipo. Es cierto bueno, que evidentemente hay unos límites en cuanto a, por ejemplo, a salinidad, en cuanto a pH, en cuanto a profundidad, pero no son unos límites muy estrictos. Y aquí el conocimiento de las variedades locales es fundamental. El cuidado de los recursos genéticos locales es una estrategia de supervivencia a largo plazo. Y, por ejemplo, yo tuve la oportunidad, en su país cuentan con, con un banco de germoplasma de olivo Sí, en la provincia de San Juan, que yo he tenido oportunidad de visitar y conocer, que están realizando una labor increíble de investigación en la adaptación de variedades locales a nuevos marcos de plantación, a nuevos sistemas de plantación más modernos y la adaptación de otras variedades, de otros provenientes de otros lugares al clima de tanto de la zona norte de Rioja y San Juan como de la zona más sur del país. Y me consta que también existen otras colecciones de olivos en el país que están trabajando de manera coordinada o se están sentando las bases para trabajar de manera coordinada para que este patrimonio genético sea realmente un laboratorio en el que se puedan identificar pues, esos elementos genéticos que se desarrollarán en unos ejemplares bien adaptados a esa zona. Y aquí, permítame que le informe que este Banco Internacional de Germoplasma de Olivo, que se encuentra en San Juan, que depende del ujú. Instituto, que depende del INTA, INTA. pues forma parte de la red de Banco de la red internacional de Banco de Germoplasma de Olivo que estamos coordinando desde el COI, en el que se integran 8 bancos internacionales repartidos por todo el mundo y un grupo de aproximadamente una veintena de colecciones nacionales, que son bancos de olivos, pero que solamente tienen variedades del país. Y con esta red de bancos, tanto nacionales como internacionales, estamos elaborando una estrategia mundial de mantenimiento y mejora del patrimonio genético del olivo, porque la supervivencia del cultivo, sin ninguna duda, está en el patrimonio genético. Tengo que hacerle dos o tres preguntas más que son obligatorias en este programa. Este segmento lo llamamos Derribando mitos.
Porque muchas veces, sobre todo en productos alimentarios, existen en el común de la ciudadanía mitos respecto de algunos productos que los científicos, es decir, siempre a través de la ciencia y la investigación, nos ayudan a derribar. El primero, usted me dirá si es mito o no, el aceite de oliva, su calidad depende del color que tiene una vez industrializado y puesto en la botella. ¿Mito o realidad? Mito, absolutamente. El color del aceite de oliva no tiene ninguna relación con sus atributos de calidad, tanto químicos como organolépticos. La aceituna, decimos nosotros, el olivo de Grecia, por su tamaño y color, es la más indicada para hacer aceite. ¿Mito o realidad? Mito, el tamaño de la aceituna no tiene absolutamente nada que ver con su rendimiento graso. El aceite de oliva en el mundo entero se consume mucho más crudo que cocido. ¿Mito? Es decir, que preparado en alimentos. ¿Mito o realidad? Es un dato difícil de contrastar científicamente, pero yo me atrevería a afirmar que el aceite de oliva, su principal uso es en fresco. Finalmente, agradeciéndole enormemente su tiempo, es un verdadero placer escucharlo por todo lo que usted sabe del tema y nos ayuda no solamente a informar, sino también a ilustrarnos. Le pido que nos cuente cómo funciona el Consejo Oleícola Internacional, cuál es su objetivo en el mediano y en el largo plazo. Pues muy rápidamente le agradezco la oportunidad de poder presentar a su audiencia el Consejo Oleícola Internacional y muy brevemente. El Consejo Oleícola Internacional es una organización intergubernamental, es decir, los miembros del Consejo Oleícola Internacional son los gobiernos de los países productores y o consumidores de aceite de oliva y aceitunas de mesa a lo largo del mundo. Se constituye en 1959 al auspicio de Naciones Unidas y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Oleícola Internacional somos el brazo operativo del acuerdo adoptado por todos esos países cuyo objetivo fundamental es favorecer el comercio de aceite de oliva en el mundo, promover su consumo y el desarrollo sostenible del sector. Para ello, el Consejo Oleícola, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Oleícola está organizada en dos grandes áreas, un área operacional y otro área económico-administrativa. El área económico-administrativa es la encargada del funcionamiento de la organización, las relaciones con los miembros, las cuestiones institucionales, etcétera, etcétera. Y el área operativa, en la que yo desarrollo mi labor, está organizada en tres unidades. Una primera unidad, que es la unidad de estandarización, normalización y química, que es la unidad encargada del desarrollo del estándar de calidad del aceite de oliva, sus categorías comerciales y de las aceitunas de mesa. Esta norma, este estándar, es el pasaporte que garantiza el comercio del aceite de oliva en el mundo. Un aceite de oliva caracterizado como virgen extra bajo este estándar lo es en Argentina, en Perú, en Australia, en la India y en Estados Unidos. Es una norma internacional basada en la ciencia que está continuamente en revisión y en proceso de mejora y que es adoptada por los países miembros para incorporarla en su reglamentación y en su esquema normativo para que las categorías comerciales del aceite de oliva se trasladen al consumidor, al mercado y al consumidor con las máximas garantías y con la total seguridad de cumplimiento de ese estándar. La segunda unidad operativa, que está dentro del área operacional, es la unidad de economía y promoción, que cumple dos funciones principales. La primera es la elaboración de las de los datos macroeconómicos del sector que nos proporcionan los países, es decir, cuando una persona visita la página web del Consejo Oleícola, que yo recomiendo que visiten para obtener toda la información que puedan desear sobre el sector, verán que hay un dashboard, un panel de estadísticas macroeconómicas sobre producción, consumo, exportaciones, importaciones de los productos de las distintas categorías comerciales de aceite y de aceituna de mesa desde 1990 hasta el mes pasado, actualizada
al último mes. Esos datos son datos oficiales facilitados por los países miembros, con lo cual son estadísticas oficiales y sirven de Claro. material de consulta y de trabajo para cualquier científico, cualquier persona que quiera conocer sobre el sector. La segunda función que cumple esa unidad es la de promoción del consumo del aceite de oliva. Por ejemplo, acabamos de terminar una campaña de promoción en Brasil, que ha sido muy exitosa. Durante, si no me falla la memoria, año y medio se han estado realizando actividades de promoción del consumo de aceite de oliva en todo el territorio brasileño. Y por último, está la unidad técnica, que es en donde yo trabajo, que nos ocupamos de dos grandes funciones. Una, la transferencia y la cooperación entre los países miembros, y ahí apoyamos el desarrollo de máster, de cursos, de seminarios técnicos, apoyamos el intercambio de expertos entre unas zonas productoras y otras, becamos a personas de los países miembros para que puedan, por ejemplo, desarrollar un doctorado en una universidad o realizar unos estudios de máster, etcétera, etcétera. Y la parte de proyectos en la que estamos centrados en dos grandes líneas de trabajo. Una, la interacción entre el olivar y el medio ambiente, Ujú. fundamentalmente centrado en cambio climático, que es el área donde llevamos todos los proyectos y todas las actividades relacionadas con la sostenibilidad. Y la otra línea de trabajo es, como le decía, los recursos genéticos. Juan Antonio Polo es el jefe del Departamento de Tecnología y Medio Ambiente del Consejo Oleícola Internacional. Ha sido un verdadero placer, tanto para mí como para la enorme audiencia de este programa, poder interiorizarnos sobre la temática, aprender y sobre todo poder adquirir información que nos permita difundir con conocimientos certeros y científicos el consumo y la producción del olivo y el aceite de oliva. Un verdadero gusto conversar con usted. Pues yo, en nombre del Consejo Olícola Internacional, simplemente agradecerles la oportunidad de poder estar cara a cara, aunque sea a través de pantallas, con su audiencia, y reiterarles que estamos a su total disposición para colaboraciones con las entidades de investigación públicas, con las universidades argentinas, con las que mantenemos alguna línea de colaboración muy interesante con el INTA, con el INTI. Es decir, para nosotros Argentina es un país productor muy interesante, ya es importante, pero al que le vemos un potencial de crecimiento tanto en producción como en consumo muy interesante. Y una prueba de ello es que desde hace dos ediciones, los premios Mario Salinas de calidad del COI, que a mí me gusta decir que son los Oscars del aceite Muy en el bien. mundo, pues se llevan celebrando dos ediciones en el hemisferio sur, y esta última edición, la ceremonia ha tenido lugar precisamente en San Juan, en Argentina. Es decir, con esto yo quiero trasladarles nuestro compromiso absoluto con el sector en su país y con el desarrollo del sector oleícola en toda la región. Vamos a una pausa y ya volvemos con el INTA en tu vida. Y ahora vamos a escuchar a Matías Moraña, que nos va a hablar de una alimentación eficiente para lo que son las vacas lecheras. Nos metemos un poquitito en el contexto nacional. Como ya sabemos, la tendencia con el paso de los años, no solamente en nuestro país, sino es algo mundial. Luego vamos a ver un par de gráficos que demuestran lo mismo. Es que es la tendencia que cada vez, año a año, tenemos menos establecimientos productivos, menos tambos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Podemos ver el descenso que hemos tenido desde ahí. Empezamos desde el 88 con más de 30.000 establecimientos. Hoy en día estamos por debajo de los 10.000 establecimientos. La merma venía más o menos a un ritmo de entre 1,5 y 2%. Entre el 23 y el 24 la merma fue más marcada, anduvo en 4,5%, debido, bueno, ya ustedes sabrán, aspectos económicos y climáticos, una seca muy marcada que en muchos casos llevó a la necesidad de los productores
salir a comprar insumos para alimentar a los animales, y muchos de esos casos, bueno, terminaron cerrando muchos establecimientos. Por eso es que se explica un poco, entre muchas otras realidades, ¿no? Se explica un poquito por ese lado, por dónde viene esa marcada merma entre el año 23 y 24. Lo mismo viene sucediendo con la cantidad, ¿sí? Con el rodeo de vacas, con el número de vacas a nivel nacional. La tendencia también viene siendo una merma, venimos cayendo año a año. Bueno, en el 23 se incrementó un poco, pero en el 24 pasó lo mismo. Del 23 al 24 la merma es más marcada porque, volvemos a explicar lo mismo, el hecho de años de seca, ¿sí? Faltaba agua, poco pasto en muchos establecimientos, poco pasto, que eso nos obliga, como les decía, a tener que quizá liquidar animales, sacar animales de los establecimientos para poder cubrir la compra de alimentos, la compra de concentrados, la compra de alimentos que no los tenemos o no los podemos producir en el propio campo, como les digo, por la falta de las condiciones ambientales que nos traían ese problema, ¿sí? La falta de forraje. Bien, un poco más de lo mismo, cantidad de tambos, podemos ver lo que vino pasando, merma en cantidad de tambos, merma en cantidad de vacas. Como les decía, no es algo que solamente sucede en Argentina, a nivel mundial es una tendencia que se viene observando. Fíjense, Argentina, el ritmo hasta entre el 2010 y el 2022 venía en un ritmo de 1,4, cuando la tendencia o el promedio mundial en esos países seleccionados son de un 4, 4,3%, ¿sí? Es algo que viene sucediendo en todo el mundo. ¿Y qué es lo que también viene pasando? El tema de la eficiencia, ¿sí? Cada vez tenemos menos tambos, pero cada tambo tiene más producción individual, ¿sí? Tiene más producción, más litros por tambo por día. Eso nos habla un poco de que se busca eficiencia, se busca mayor producción, ¿sí? Mayor productividad, mayor producción de leche por animal, por vaca, mayor producción por lactancia, y eso habla de tratar de atacar o encarar un poco más el potencial genético de los animales que tenemos en nuestro país, y obviamente mejorar mucho la eficiencia, ¿sí? Tratar de producir o convertir lo más eficientemente posible 1 kilo de materia seca en leche, ¿sí? Tratar de ser eficientes con el alimento que tenemos, ¿sí? Producir de la manera más eficiente el producto final, que es la leche. Seguimos viendo un poquito más de contexto general. La producción total en los últimos 12 meses es de aproximadamente 10 millones de litros, ¿sí? 10.000 millones de litros. La cantidad de vaca, producidos, sí, esos 10.000 millones de litros, producidos por un poco menos de 1,5 millones de animales. Y otro dato interesante, bueno, la producción individual, el promedio de producción individual, ¿sí? Está en los 7.370 litros, que es algo que se puede mejorar, ¿sí? Es algo que como país podemos mejorarlo mucho, como región productora de leche lo podemos mejorar mucho, quizá comparado a países que se encuentran en nuestra Uruguay, Chile, en nuestra zona, en nuestra región, que pueden llegar a tener muchos más litros producidos por lactancia. Un poco de lo que es precios, cómo es la tendencia hoy en día, también comparado a otros momentos históricos. El valor por litro de leche que se está pagando es un poco mejor comparado con otros momentos, ¿sí? Históricos. Hoy en día el litro de leche se está pagando un poco mejor. Y nos vamos metiendo en lo que es la alimentación, ¿sí? En los sistemas productivos de lecheros. La alimentación es un factor clave para la productividad, para la salud animal y para la eficiencia económica. Fíjense que es el principal costo, ¿sí? Lo que en un establecimiento productivo en donde más se nos va la inversión de dinero es en el alimento. Luego lo sigue la mano de obra, el ordeño, el mantenimiento de las instalaciones, la atención, reposición de hacienda,
la crianza y la recría, pero el que nos lleva entre un 40 y un 50% del total de las inversiones, ¿sí?, de los costos, es la alimentación. ¿Qué desafíos tenemos como país? Clima, como veníamos hablando, bastante, venimos de años de secas, las secas nos afectan, mucho nos afectan. Nosotros somos industrias, estos sistemas son industrias a cielo abierto, todo nos afecta, la falta de agua nos afecta y mucho, entonces desde ya que la producción de leche, si no la planificamos bien, vamos a poder sufrir mucha merma porque por falta de alimentos. Los costos se nos van a aumentar, ¿sí?, si no lo tenemos bien planificado. La volatilidad de los precios, ¿sí? En nuestro país tenemos históricamente un tema con los precios, a veces no tenemos referencias en historias y en muchos años de ciertos valores. Tenemos ese inconveniente y tenemos que lidiar con ello. Y como les decía, con respecto al clima, es fundamental la planificación forrajera, la planificación de cómo hacer todo el manejo reproductivo. No es solamente alimentación, en los tambos es alimentación, reproducción, sanidad, personal, el personal es fundamental, la capacitación al personal para poder tener una buena rutina de ordeñe, para poder aprovechar al máximo cada momento en la rutina de ordeñe, es fundamental también para hablar desde el punto de vista de la eficiencia. Bien, seguimos hablando un poquito de esto. Bueno, buscar equilibrio entre energía, proteína, fibra efectiva, minerales. Esto habló un poco, obviamente, desde el punto de vista de producción de carne, pero también tenemos que ser, en lo que es sistemas lecheros, súper eficientes en el aprovechamiento del alimento, y esto es lo que estoy diciendo, energía, proteína. ¿Sí? Vamos a hablar un poco en las distintas etapas de la lactancia, cómo tenemos que entregarle al animal todos esos nutrientes. Bien, la conversión alimenticia, más leche por kilo de materia seca, ¿sí? Tenemos que producir más leche por kilo de materia seca y vamos a empezar a meternos un poco y vamos a ver un poco de qué se trata lo de producir más leche por kilo de materia seca. ¿Depende solo del alimento? No, depende de varias variables. Y una nutrición adaptada a los requerimientos según cada etapa productiva. Fíjense, acá vemos un poquitito lo que es cada etapa productiva, desde el momento del parto, ¿sí? Nos paramos en el momento cero, el momento del parto, donde, fíjense en el gráfico más de arriba, que observamos arriba, a ver si tengo el puntero. Bueno, en el gráfico de arriba, en la parte más superior del gráfico, podemos observar que tenemos, ni bien se da a los 40 días, 45 días del momento del parto, tenemos el momento de máximos requerimientos, pero justamente en ese momento tenemos momentos donde el consumo voluntario se hace muy negativo, ¿sí? Tenemos una depresión importante en el momento del consumo voluntario. Entonces, entramos en un momento que ya lo conocemos, que se llaman balance energético negativo. Ese momento es crítico, ¿sí?, en el manejo alimenticio que hacemos con esa etapa productiva, donde tenemos que aprovechar y brindarle al animal un alimento donde sea súper digestible y donde le entreguemos la mayor cantidad de energía y de proteína para tratar de cubrir con el poco consumo voluntario que tiene ese animal, cubrir lo máximo que se pueda sus requerimientos. En ese momento de balance energético negativo, obviamente, con lo que consume el animal no llegamos a cubrir los requerimientos. Pero bueno, ese consumo que puede incorporar el animal, ¿sí?, tenemos que tratar de que sea súper digestible y con una alta concentración energética y de proteínas, para tratar de cubrir lo máximo posible, de entregarle lo máximo posible los requerimientos que en ese momento está necesitando el animal. Previo al momento del parto, ¿sí?, previo al momento del parto, cuando todavía es vaca seca, no lactante, gestante, pero vaca no lactante, tenemos que adaptar, tenemos esa vaca de transición, como denominamos vaca en transición, que son los 21 días previos al parto, que ahí también nosotros tenemos que tener un manejo especial de la alimentación, ¿sí? Tenemos que empezar a preparar a ese bovino, donde tenemos un consumo relativamente
Ahí tenemos un problema de sonido. Bien, perfecto. Esos 21 días previos al parto tenemos que empezar a que se active la remoción de calcio, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos requerimientos de calcio al momento después del parto. Entonces, si no activamos mecanismos de remoción de calcio y de mayor aprovechamiento de calcio a nivel intestinal, no vamos a llegar a cubrir los requerimientos y vamos a tener problemas tipo de hipocalcemia. Entonces, tenemos que generar, previo al parto, un balance negativo, ¿sí? Con sales aniónicas, tratar de generar un medio más bien ácido para que se dé esa remoción de calcio, y evitar leguminosas, tratar de que el animal ingiera un alimento con poco calcio, ¿sí? Parece contradictorio, pero al ingerir alimentos con poco calcio, vamos a empezar a generar que se activen todos esos mecanismos que me generen que al momento del parto ya tenga mayor concentración de calcio en sangre a partir del mejor aprovechamiento, la mayor absorción y la remoción ósea. Entonces, esas son las dos etapas, ¿sí? Cruciales y fundamentales donde nosotros tenemos que ser súper atentos y bien planificar bien esos pasos y esos momentos para tratar de evitar tener problemas en esas etapas que son las más críticas, ¿sí? Las primeras semanas después del parto son los momentos más críticos donde hasta también tenemos un descenso desde el punto de vista inmunológico donde, como les digo, se pueden dar la mayor cantidad de problemas. Bien, cuando hablamos de los distintos momentos de la lactancia, vamos a hablar de la primera etapa, ¿sí? El primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. Si tenemos un establecimiento más bien superior a los 200 animales, 300 animales, quizá podemos llegar a tener rodeos distintos, el rodeo de punta y el rodeo de cuerpo y de cola, donde vamos a diferenciar la alimentación para ese rodeo de punta, que es el que, como les digo, quizá tienen el consumo deprimido y tenemos que tratar de entregarle un alimento que va a ser, obviamente, más costoso, ¿sí? Pero vale la pena entregárselo a esa categoría de animales donde tenemos el consumo voluntario deprimido. Sí, vale la pena también diferenciar la dieta que le vamos a formular al resto de los animales que van a estar en lactancia. El cuerpo y la cola de lactancia pueden llegar a consumir un alimento menos costoso, con otros valores energéticos y de proteínas. Entonces, ahí sí que vale la pena diferenciar los distintos momentos de la lactancia, ¿sí? Tener dos rodeos apartados, sí, que se muevan en circuitos distintos y que obviamente tengan raciones distintas. Hablábamos un poco hoy de los niveles sanguíneos de calcio en el tiempo. Fíjense, en la línea gris ya son animales que sufrieron, están con el problema como se habla tradicionalmente, de la vaca caída, ¿sí? De hipocalcemia. Son los niveles de calcio sanguíneo en animales que ya están caídos. Y en la línea color azul, el calcio sanguíneo razonable, sí, que podemos encontrar en un animal que no va a tener inconvenientes desde el punto de vista de la concentración sanguínea en sangre. ¿Y cómo generamos eso del calcio sanguíneo razonable? Promoviendo que se activen esos mecanismos de remoción y de mayor absorción a nivel intestinal de calcio que se transporte a la sangre. ¿Bien? Bien, forrajes y recursos disponibles, ¿sí? Tenemos y podemos contar, obviamente, en los sistemas lecheros, con silajes de maíz, sorgo y pastura conservada, ¿sí? Es lo que más vamos a encontrar en los sistemas locales. Verdeos de alfalfa, raigras, pasturas de raigras, pasturas de alfalfa y verdeos como el raigras y como la avena para los distintos momentos del año. Y la utilización de subproductos, que no me voy a desarrollar en eso porque después el ingeniero García va a empezar a hablar y se va a desarrollar bastante sobre ese tema. Vamos a hablar un poquito de lo que es el silaje, ¿sí?
de maíz. En los tambos se utiliza mucho más el silaje de maíz, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires se utiliza mucho más los silajes de sorgo, y las pasturas y silajes de pastura conservada para distintos momentos determinados donde quizá no podemos contar a campo, ¿sí?, con forrajes de alta calidad. Entonces aprovechamos esos momentos y le damos a los animales pasturas conservadas que sí nos van a aportar buen contenido quizá de proteína que nos puede llegar a estar faltando desde el forraje que consumen diariamente. Y nos metemos un poquito en lo que es el silo bolsa. Nosotros vemos esto, por más que, bueno, esos sean animales bovinos más bien de carne, pero es algo que vemos eso y vemos ineficiencia, ¿sí? Vemos animales comiendo de una punta del silo bolsa, van a estar comiendo solamente un porcentaje del total del rodeo, ¿sí? No comen el 100%, eso nos genera que animales coman más, otros animales comen menos y otros no comen nada. Una cuestión de dominancia. Y además también ineficiencia porque hay mucho desperdicio, ¿sí? Hay mucho alimento que no se consume, mucho alimento desparramado ahí en las zonas aledañas al silo bolsa. Entonces es algo que cuando lo vemos observamos ineficiencia. Ni hablar esto, ¿sí? Ni hablar esto, la degradación, ¿sí?, del material que está dentro de ese silo bolsa es enorme. Es enorme. Esto es, se observa, ¿sí? Se observa en distintos lugares, quizás se lo defiende desde el punto de vista de menos costo de maquinaria, pero lo que se degrada en el interior de ese silo bolsa, el material es muy costoso, ¿sí? Es costosa la implantación, es costosa la confección de ese silo, así que es un material costoso, ¿sí? No es fácil ni barato hacerlo, es un alimento costoso, que se degrade por un mal aprovechamiento, la verdad que es una lástima. Entonces, esto también es ineficiencia a la hora de hablar de la alimentación. Ni hablar esto, ¿sí? Acá tenemos ineficiencia, tenemos una degradación enorme en el material dentro del silo bolsa, se nos está degradando muy rápidamente todo lo que tenemos ahí adentro, y además la energía de mantenimiento que estamos derivando, ¿sí?, que estamos generando, el aumento de energía de mantenimiento que estamos generando porque los animales andan embarrados, esos son litros que no vamos a generar, ¿sí? Es leche que no se va a producir, energía que va a ir a mantenimiento y no va a ir a producción. Cuando hablamos de forrajes conservados, ¿sí?, obviamente que en sistemas lecheros tenemos que hablar cuando hablamos de rollos o suplementaciones estratégicas, tenemos que hablar de rollos de buena calidad, ¿sí? No es lo mismo un rollo que se utiliza en un sistema de bovinos de carne que en un sistema lechero, donde suplementamos quizá a vacas que están en lactancia. Esto obviamente son vacas secas, ¿sí? Es un rollo que están consumiendo unas vacas secas, gestantes pero secas. ¿Y para qué pongo esta foto también? Desde el punto de vista de la eficiencia, el tema del uso del aro comedero. Acá sí vale la pena usar ese aro, ¿sí? Porque si no las vacas juegan con el rollo, si lo dejamos sin el aro, y también hay más ineficiencia, hay más pérdida de alimento, hay más alimento que no se va a aprovechar y se va a pisotear, y el animal obviamente no lo va a comer. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, cuando hablamos de kilos de leche producidos a partir de kilos de materia seca disponibles en el establecimiento, bueno, tenemos que tratar también de ser eficientes en el uso, ¿sí?, de esos forrajes conservados. Tratar de que se desperdicie lo menos posible. Hablamos un poquito de pasturas y verdeos, además de aprovecharlos en los momentos óptimos, ¿sí?, en los momentos donde tenemos la mayor digestibilidad de cada uno de ellos, en lo que es una pastura de alfalfa, en un verdeo de avena en el invierno, o de raigras, un verdeo de sorgo en el verano, ¿sí? Tratar de aprovecharlos en los momentos donde esa herramienta, ese recurso nos puede entregar lo mejor de ellos, ¿sí? A veces, obviamente en primavera nos puede llegar a pasar, ¿sí?,
pero bueno, a veces tenemos que saltear esa franja, tenemos que saltear la franja y no seguir comiendo tal cual venía en la franja, sino que si ya se nos está pasando, tenemos que ir a otra franja donde tengamos el recurso forrajero que mejor se adapte al momento que necesita el animal, a la etapa que necesita ese animal, a la etapa que se encuentra ese animal. Entonces, el aprovechamiento, obviamente, por las cargas instantáneas altas, donde la selectividad sea lo mínimo posible, y el aprovechamiento del mejor estrato de cada forraje también. Eso es fundamental. No tenemos que quizá ir muy abajo en un forraje donde tenemos mayor cantidad de lignina, eso obviamente nos trae tasas de pasajes menores y a la larga nos termina produciendo menos litros de leche porque no llegamos a cubrir los requerimientos que tiene una vaca de punta. Entonces tenemos que jugar un poco con todas esas variables. Bien, lo que les comentaba recién, la importancia de la digestibilidad, ¿sí? La importancia de la elaboración y la conservación, ¿sí? Tratar de conservar, primero de elaborar la mejor calidad, ¿sí? de silos, elaborar la mejor calidad de rollos, ¿sí? Y que tengan buena conservación, ¿sí? No abrir un silo y comerlo de malas maneras, tratar de ser eficientes en la utilización de cada recurso. Y el forraje de calidad, como dice ahí, cuanto más calidad tenga el forraje, menor necesidad de concentrado, menor va a ser la necesidad de aportar un concentrado proteico, de aportar un concentrado energético, obviamente que en distintos momentos del año, y no vamos a tener la mejor calidad a partir del forraje, ¿sí? Eso ya lo sabemos, eso ya lo conocemos, pero tratar de buscar y de aprovechar los mejores momentos de cada forraje, eso es algo ideal para tratar de abaratar lo máximo posible las raciones y a partir de eso tener la mayor producción de litros de leche. Bien, seguimos con las estrategias de manejo alimenticio, la frecuencia y los horarios de alimentación, tratar de que siempre dar de comer en los comederos en el mismo horario, ¿sí? Tratar de respetar eso, los animales son súper rutinarios, estos animales son súper rutinarios. Entonces, respetar los horarios de alimentación y la frecuencia. Si doy 2 veces, obviamente, tratar de que se dé siempre en los mismos horarios. Espacios en comederos, 50 centímetros de frente de ataque en los comederos. Disponibilidad de los bebederos. A veces no tomamos dimensión, lo importante es que los animales tengan la cantidad de agua necesaria para poder producir los litros de leche que ese animal tiene como potencial, ¿sí? Entonces, disponibilidad de bebederos. Bebida de agua de buena calidad. Los sistemas más sensibles a la mala calidad de agua son los sistemas de producción de leche, ¿sí? Como dijo el ingeniero Benavides, el tema del manejo del mixer, tener personal capacitado para que la dieta que se produjo, la dieta que se pensó y se planificó a partir de un nutricionista o alguien que se esté encargando del tema, sea la que le lleva o sea lo más parecido a lo que le llega a los animales al comedero. El monitoreo del consumo, la rumia y los residuos, tratar de observar que no quede mucho alimento, o sea, que no quede más de lo necesario de alimento en los comederos, el tema de las micotoxinas. Si vemos que tenemos un problema, podemos llegar a utilizar secuestrantes de micotoxinas, pero tratar de ser también eficientes en eso, porque alimento que queda en el comedero y no se aprovecha, y encima nos trae inconvenientes, es totalmente contraproducente. Bien, como les decía recién, el tema del agua, ¿sí? Fíjense la cantidad de litros al día que tienen que consumir y fíjense la cantidad de leche que produce, así que las vacas en ordeño, de 14 a 45 litros, y la cantidad de litros que le tenemos que asegurar, ¿sí? Si tenemos animales que me pueden producir 45 litros de leche, que tienen ese potencial, pero no toman agua y no lo pueden producir por ese motivo, estamos haciendo muy malas cosas. Bien, además, para seguir hablando de la evaluación de la eficiencia, tenemos indicadores, como por ejemplo, contabilizar los litros de leche y relacionarlos con los kilos de materia seca que han consumido los animales, el porcentaje de grasa, el porcentaje de proteína en leche, empezar a evaluar y analizar
la condición corporal en los distintos momentos, ¿sí?, de la lactancia. Eso me va a llevar, o está muy relacionado con la fertilidad, con la salud podal y ruminal. Uso de tecnología también para la evaluación de la eficiencia, lactómetro, ¿sí? Hacer con cierta periodicidad controles lecheros para obtener un montón de datos. Cuanto más datos tengamos, mejores decisiones podemos llegar a tomar. El uso de balanzas, sensores, cada vez hay más aplicaciones para poder aprovechar y ser lo más eficientes posibles. Nos metemos un poquito en lo que es etología y bienestar animal. Hoy hablamos de que no es solo producir más litros de leche, depende del alimento, ¿sí? Sí, obviamente está muy relacionado producir más litros de leche a partir de una calidad determinada de alimento que me entregue la energía y la proteína necesaria, pero también está en esto, ¿sí? Tratar de que la energía que el animal necesita para ese mantenimiento, ¿sí?, sea la más básica posible y que por distintos motivos, llámese estrés calórico, un estrés por mal manejo a la hora de que los animales se tienen que mover hacia el tambo, diversos factores, malas estructuras, bueno, que nos aumente la energía de mantenimiento por esos motivos, ¿sí?, es totalmente evitable, o se puede buscar soluciones, obviamente quizás son más costosas, pero si hay algún sistema productivo que se traduce rápidamente en un aumento de producción, son los sistemas de leche, ¿sí? Donde el animal tiene menos costos de mantenimiento porque le generamos sombra, porque pusimos ventiladores, porque pusimos aspersores, eso se traduce rápido, muy rápido, en más litros de leche. Esto, eficiencia en estructura del establecimiento. Si tenemos Ferraris desde el punto de vista de genética, desde el punto de vista de potencial productivo, ¿sí?, pero no tenemos buenos caminos, ¿sí?, o no tenemos buenas estructuras, no tenemos buenos corrales, y bueno, energía de mantenimiento va a aumentar, y esa energía que en vez de irme a producción, va a mantenimiento. Ineficiencia. Evaluar la condición corporal, ya para ir terminando, tenemos que tener ciertos valores predeterminados, que tenemos que observarlos, ¿sí?, estar muy atentos a esto. Al parto 3, 3,5, al momento del servicio, y no tiene que ser menor a 2,5. Acordémonos que tenemos un balance energético negativo donde es un momento que el animal no llega a cubrir sus requerimientos a partir de lo que come, entonces tiene que empezar a mantener o a cubrir ese faltante a partir de la condición corporal. Bueno, vamos a tener una pérdida más o menos de 1 punto de condición corporal. Bueno, esa pérdida de 1 punto no me genere o no me deje un animal de menos de 2,5 de condición corporal, ¿sí? Es fundamental para que vuelva a preñar, para que logremos una preñez rápida, después del periodo de espera voluntario, que el animal se preñe lo más rápido posible para tratar de alcanzar ese ternero por vaca por año, ¿sí? Último tercio de lactancia, el animal tiene que estar recuperado, tiene que estar entre 3 y 3,5, y el periodo de vaca seca también 3 y 3,5. Y para meternos un poquito en lo que es intervalo entre partos, esto también es eficiencia, ¿sí? Esto también es eficiencia, es más kilos producidos de leche, más litros producidos de leche. El tema de los intervalos entre partos, fíjense, ahí tenemos una comparación desde el momento del primer parto con intervalos entre partos de 16 meses versus intervalos entre partos de 13 meses. Fíjense que tuvimos una lactancia más, ¿sí? Un intervalo entre partos de 13 meses me garantiza una lactancia más, y eso es más litros de leche producidos por vaca. Eso es eficiencia, ¿sí? Y eso ¿cómo lo logro? Y a partir de la condición corporal. ¿Y eso cómo lo logro? Y a partir de una buena alimentación. Bien, conclusiones y recomendaciones, ¿sí? Todo esto requiere planificación, asesoramiento, seguimiento, ¿sí? Tenemos que planificar todo, la parte forrajera, la parte reproductiva, la parte sanitaria, todo hay que planificarlo, y es fundamental en estos sistemas productivos los registros, ¿sí? Si tenemos registro podemos tomar decisiones. Oportunidad para los tambos de diversos tamaños, ¿sí? Que todos los tambos puedan superar situaciones adversas, climáticas, adversas, económicas, y que tenemos que tener sí o sí eficiencia en todos los eslabones de la cadena. Y una alimentación eficiente nos da más productividad y más rentabilidad. Eso nos genera más litros libres. Los litros libres son los litros que obtenemos descontando los litros que se me van por los costos fijos, ¿sí? Entonces, cuanto más litros
tenemos, cuanto más litros producimos, más diluimos los costos. Entonces, tenemos que tratar de ser súper eficientes y tratar de producir la mayor cantidad de litros, llegando a un punto de equilibrio, ¿no? No vamos a poder, tampoco nos tenemos que poner quizá a comprar un concentrado energético y nos hace más costosa la leche. Bueno, también tenemos que analizar toda esa parte, todas esas variables económicas, tenemos que tenerlas muy en cuenta, pero tenemos que ser súper eficientes. Si somos eficientes en la parte de alimentación, que es el principal costo de estos sistemas productivos, vamos a tener más productividad y más rentabilidad. Bueno, para producir mejor tenemos que alimentar mejor. Como dice ahí, bueno, al revés, alimentar mejor para producir. Con eso estamos terminando. Gracias por acompañarnos en otro programa del INTA en tu vida. Nos vemos en una próxima edición.